cosas por las cuales te van a enseñar a confiar sin equivocarte. Porque es muy evidente que una vez se pierde la confianza, o pierdes la confianza en algo o en alguien, se dificulta poder creer nuevamente, ¿verdad? Por lo que hoy día, en tanta cuantas las cosas que están sucediendo, todo lo que acontece a nuestro alrededor, es casi imposible, o mejor dicho, es imposible, como bien lo dice el mensaje, difícil e imposible que vuelvas otra vez a confiar, porque tanto que te han engañado se hace dificultoso. Dos cosas que te enseñan cómo deberías confiar sin equivocarte. La primera, conocer las dos razones principales que causan desconfianza, provocándote dificultad e imposibilidad para que no vuelvas a confiar en nada, mucho menos en nadie. La segunda, la mejor manera de verificar en quién está puesta tu confianza y cómo recuperarla. Si bien sería no confiar en nadie, si bien como suele suceder, acontecer en muchas de las personas que hoy día padecen y sufren callado, es cuesta arriba abrir nuevamente su corazón, su alma, o depositar esa confianza en algo o en alguien, a lo mejor en alguna cosa. Evidentemente hay ciertos parámetros, hay ciertas actitudes, algunas que otras emociones o sentimientos por lo cual se le hace difícil e imposible volver a confiar, ya que una vez fueron maltratados, mal usados o engañados. Salmos 56. Y conocerás, entenderás y vas a ver y aceptarás cuál es tu confianza o realmente en quién la ha puesto. Porque si conoces y descubres, valga la redundancia, en esta palabra, en su etimología misma, en su originalidad, verá que está muy relacionada estrechamente con el creer o la fe, ya que proviene del latín en una palabra compuesta para que pueda ser conocida a nuestro idioma, de fideré o más bien confideré, de que verdaderamente estar en conjunto, en paz, o con quien se relaciona para creer, o con quien se deposita confianza. Así que nos vamos breve y directo, de manera breve, al Salmos 56. Salmo capítulo 56. Vamos a enfatizar del verso 1 al 4. Te damos gracias, Padre amado, Señor, todopoderoso, gran yo soy, misericordioso Dios, por esta tu palabra. ¿Cuál revelación, confirmación e interpretación nos trae en ella, Dios? Gracias por bendecir las manos cuales sirvieron para transcribir, Señor, tu palabra. En tu nombre, amado Dios, Yahweh, principio y fin, Alfa y Omega, leemos y meditamos en ella. En tu nombre, Espíritu Santo, consuelo y sello fiel. Y en el nombre de Jesús, el Mesías, Yeshua, Yamasías. Amén y amén. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo confío en ti. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré qué puede hacerme el hombre. Cuán impactante y sorprendente es esto que tiene que ver con la misma palabra que Jesús nos enseñó.
que debamos tener temor de aquel que puede hacer algo al alma y al espíritu, y no al hombre que pudiese hacer algún daño al cuerpo. Por lo que es cuesta arriba y bastante doloroso tener día a día un angustiador o un perseguidor. Cuán tribulación, cuán situación adversa contraria a ti. Por lo que siempre que usted esté esperando una respuesta, cual su alma, su mente, su espíritu, su corazón concuerda en recibir y llega contrario a esto, pues básicamente tiende a perder la confianza en sí mismo, en algo, en alguien o en alguna cosa. Pero evidentemente es malo confiar. O es como muchos tildan a decir que en la confianza está el peligro. ¿Es correcto o es falso? Yo más bien creo entender que deberías ver, descubrir en qué o en quién has puesto tu confianza. Porque todo cuanto tú vayas a hacer, a decir, a hablar, todo cuanto vayas a esperar de una forma u otra, amerita cierta confianza. El problema es en quién confiamos. ¿Cuántas veces ha intentado hacer algo? ¿Cuántas veces ha resultado contrario a como te lo espera? Y tiende a no volver a confiar. Más bien en esos sentimientos adversos, cuanto tiene que ver con una persona específica. O en muchas de las ocasiones personas para con Dios tienden a perder la confianza ya en la predicación, en la palabra, porque su confianza está puesta en algo que lamentablemente no te lleva a ver la mano de Dios obrar. Ahí mismo en el Salmo 57 vemos el verso 1 al 3 donde dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mira cuáles son estos conectores que entrelazan en esta oración. Cuán situación es tan adversa para el salmista David, porque viendo desde el punto de vista como cual, y tiene que ver allí para con el tiempo de los filisteos, del amorreo, el jebuseo, el jebuteo, todo lo canteo. Eran personas malas, perseguidoras, angustiadoras, personas que lamentablemente de una forma u otra no tenían confianza más que en sus concupiscencias. Pero David se vio en la condición en el que él estaba siendo acosado, perseguido. Y ya usted pudiese imaginar en cuánta situación usted ha podido vivir. Nos vamos de inmediato a la primera cosa que te enseña cómo deberías confiar sin equivocarte. Conocer las dos razones principales que causan desconfianza, provocándote dificultad e imposibilidad, para que no vuelvas a confiar en nada ni en nadie. Ya que realmente es muy difícil e imposible que vuelvas a confiar en algo, en alguien o en alguna cosa, pues es evidente poderte traer este mensaje porque uno mengua en cuantas son las cosas que desea, uno mengua en cuanto a las cosas que está haciendo, uno mengua en cuantas son las cosas que a lo mejor se espera, uno mengua en la esperanza, uno mengua en el amor, uno mengua en cuantas son las cosas que amerita confianza, porque si no hay confianza lamentablemente no va a haber nada cual pueda suceder, porque la confianza se relaciona muy estrechamente y tiene que ver para con el creer o la fe o la fidelidad.
esa confianza o esa seguridad que usted deposita o que depositan en usted. O sea que es imposible cuál hombre pueda vivir en esta faz de la tierra sin depositar alguna confianza en algo o en alguien. Por lo que dos cosas te enseñan cómo deberías confiar sin equivocarte. Y la primera es esta: conocer las dos razones principales que causan de confianza, provocándote dificultad e imposibilidad para que no vuelvas a confiar en nada y en nadie. Porque el punto no es dejar de confiar, sino confiar. ¿Pero en qué? ¿O en cómo? Y pues esto te hace a ti recapacitar. La primera, el ignorar y obviar las 9 cosas en las que no deberíamos confiar. Y como es difícil e imposible volver a confiar, comprometerme a dejarlo en manos de Dios, ya que lo imposible para el hombre no lo es para él. Es decir, que en esta primera cosa es el ignorar. Esta es la razón principal por la cual las personas tienden a dejar de confiar. El ignorar y obviar 9 cosas en las que no deberíamos confiar jamás. Y ya que evidentemente es muy imposible y difícil volver a confiar, deberías o tendrías que dejarlo en manos del Dios vivo, en manos de Dios Todopoderoso, porque lo que es imposible para nosotros, para Él no lo es. ¿Que en cuántas son las ocasiones que estas personas perdieron la confianza en aquello que predicaban, ministraban, enseñaban o exhortaban, en aquello cual de ámbito gubernamental o políticamente hablando se encontraba para con el tiempo de Jesucristo? Y ellos pues encontraron cierta confianza en Jesús. ¿Cómo sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, veamos estas 9 cosas que mientras más se ignoran, más de confianza fluye a nuestro alrededor. Número 1, en nosotros mismos. Segunda de Corintios 1, del 8 al 11, lo especifica clarísimo el por qué o para qué no deberíamos de confiar en nosotros mismos. Y usted diría, bueno, pues si usted no tiene confianza, háblase de cuán motivaciones o motivadores hay o existen que te enseñan el ego. Llega un momento que el egocentrismo te arropa y te hace creer que la confianza debería de ser en sí mismo. Y no te das cuenta, no entiendes. Vamos a leer a la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, del 8 al 11. Segunda carta a los Corintios. La segunda carta a los Corintios, capítulo 1, del 1 al 8, porque se hace dificultoso entender esta cosa, por lo que es imposible para ti. Y así que lo imposible para ti no lo es para Dios. Y si usted entiende en qué debería confiar, si usted entiende que la confianza no puede ser ni venir de sí mismo, sino de algo de alguien, porque es lo que emana seguridad. Es lo que emana fe. Usted puede partir de esa confianza para confiar en lo que puede hacer de acuerdo y conforme a lo que le dan a usted a suceder. La segunda carta a los Corintios, capítulo 1, del 8 al 11. Porque, hermanos, oigan bien lo que Saulo de Tarso, Pablo está escribiendo. ¿Por qué, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia? Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Saulo de Tarso, Pablo, o sea, ¿por qué no deberíamos nosotros de confiarnos en sí mismo? Hay algo cual te hace caer, hay algo cual te hace a ti mismo creer en cosas que no debes. Y Saulo de Tarso está diciendo que hasta la esperanza la perdieron. Sorprendentemente es impactante lo que le está diciendo. Verso
9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Será un pecado que usted confíe en lo que usted hace? ¿O lo que usted entiende que puede hacer? ¿Será pecado que usted se confíe en sí mismo para creerse la gran cosa? Ahí es que está el problema. Confiarse en creer que usted sea la solución o la respuesta a todo. Ahí es que está el problema. Confiarse en entender que sea usted cual traiga la solución y la respuesta a todo. Hay algo cual no está entendiendo. Y Saulo de Tarso, Pablo está diciendo clarísimo que lazos de muerte le rodearon allí. Hasta la esperanza la perdieron. Pero el verso 9 dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no nos confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos en Cristo Jesús. Número 2. Cosa cual no deberíamos ignorar, en la que nunca jamás deberíamos confiar: en los hombres y sus posiciones terrenales. Isaías 36 del 1 al 8. ¿Cuán posición te brinda a ti la confianza eterna? Ninguna. Solo Cristo Jesús. De manera que vemos cuán la persona tiende a callarse, a encerrarse en sí mismo por la confianza que le perdió a alguien. Y esto no quiere decir que no deba seguir confiando, sino en quién o en qué usted depositó su confianza. Por lo que, si bien entiende el término confianza por lo mismo que te estoy diciendo, entonces investígalo de ámbito profesional e intelectual y conocerá, entenderá entonces que hay una mala frase que se está diciendo, que en la confianza está el peligro. No, el peligro está en quién deposita esa confianza, en quién estás confiando. Número 3, en las alternativas de defensas terrenales esporádicas. 4, en nuestra propia carne. Filipenses 3 del 1 al 6. Sepa usted el por qué o para qué entiende Saulo de Tarso decir estas cosas. El que mire que esté firme, mire que no caiga. El que diga estar firme. Pues no debería confiarse usted de su propia carne, porque ella contiende contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Esto es por la cuantas son las cosas que de repente su cuerpo es lo que le va a pedir. Y usted se va a sentir en la condición de no querer confiar. Número 5, en palabras mentirosas, ya que nunca dan confianza. Jeremías 7 del 1 al 4. Vamos a ver a Jeremías de manera breve. Jeremías capítulo 7, enfatizando versos 1 al 4. Jeremías capítulo 7, enfatizando versos 1 al 4. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Y di: oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira. O sea, no confíes en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová,
templo de Jehová es este. O sea, bien claro es por la cual no deberíamos de confiar en las alternativas o en los hombres o en la carne o en sí mismo, por cuales siempre tienden las personas a buscar su propio beneficio. Y llega un momento entre medir una cosa y la otra, suele tomar la elección por las cosas que ve, por las cosas que oye, por las cosas que puede oler, por las cosas que puede oír, por las cosas que puede gustar o comer, por las cosas que puede ver. Y esto contiende contra el alma y el espíritu, por lo que si depositase tú esa confianza en otra cosa, sería otra cosa, valga la redundancia. Número 6, en las riquezas, Proverbio 11 del 25 al 31, entiende por qué el joven rico se incomodó con Cristo Jesús. Vas a comprender por qué es más fácil un camello entrar por el ojo de una aguja, es decir, por el lugar o el espacio cual entraban las personas para la entrada del pueblo en aquel entonces. Y si usted lo quiere referir a una aguja de la cual se cose, pues gloria a Dios, usted el que sabe. Pues tenía pendiente, claro está, que tenía semejanza de una aguja, cual nosotros utilizamos para coser. Como quiera se relaciona. Pero era difícil poder entrar, imposible con el camello, porque los camellos tenían otra parte para entrar. Por lo que dificultoso era entrar, o es entrar un rico al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque están pendientes más a sus riquezas que a las cosas de valor. Entonces esto confirma acá en Proverbio 11 del 25 al 31 y cuál palabra Cristo Jesús nos dice. Número 7. En los concilios, mucho menos lo que tendrías que decir cuando estés delante de ellos. Mateo 10 del 16 al 22. Lamentablemente fue Cristo Jesús que lo dijo. ¿Por qué? Porque el concilio fue quien entregó a Cristo Jesús. Si cualquiera que sean los concilios que escuchen este mensaje o esta palabra y tilden a tergiversar las cosas, deben entender y comprender cuál es su defensa o en qué están puesta su confianza. Primero y antes que todo, ¿qué defienden? Si predicas en el Evangelio de Cristo Jesús o no. Porque acá el buscar la forma para crucificar a quien hablaba la verdad y no le hacía caso, como lo dice en Juan capítulo 8, que esto es lo que nos va a confirmar y avalar el por qué son estas 9 cosas o estas 9 cosas cuales no deberíamos ignorar. Número 8, en lo material. Si usted se lee Isaías 31 del 1 al 2 y Miqueas 7 del 1 al 7, vas a confirmar con exactitud cuáles son esas cosas materiales en las que no deberíamos depositar nuestra confianza. Todos, en cuanto depositen confianza en estas cosas que no se deberían confiar, que es una razón que causa de confianza, no creo que llegue a nada. 9. Definitivamente en desconfiar que Jehová Dios Yahweh está, que Él existe. Por ende es confirmatorio a los hebreos, directamente más especial al pueblo de Israel. Por lo que se le hacía difícil entender que el Cristo había sido aquel que vino en un pesebre y que fue crucificado, mutilado, que Él regresaría por su pueblo. Todavía aún los judíos están a la expectativa de que viniese el Salvador o el Redentor. Por lo que cuanto más se ignora y cuanto más desconfíe que Jehová Dios Yahweh está y Él existe, menos confianza vas a tener. Piensas, entiende que confía, pero hay un error, hay una mala interpretación al respecto. Porque si indaga y profundiza sobre esto, en confiar en el por qué y para qué, la confianza se fortalece con esa audaz templanza de entrega y pasión en lo que decides tú
creer, estar seguro. Segunda razón principal. Que causa de confianza, provocándote dificultad e imposibilidad para que tú no confíes en nadie. Segunda, o número 2, hacer del caso omiso a los 13 precursores y medio de canales más influyentes para que desconfíe en algo, una cosa, especialmente en alguien o en Dios. O sea que te voy a mencionar 13 precursores de lo que canalizan la desconfianza. Te hacen creer que estás confiando en lo que eres o puedes hacer. Mas, sin embargo, están canalizando estos 13 precursores. ¿Cuáles son? Número 1. La cabida e importancia a la frase más reconocida acerca de la confianza. ¿Cuál es esta? Que en la confianza es que está el peligro. Considero que no. Entiendo que no has sido enseñado correctamente en qué o en quién debes confiar. ¿Dónde está puesta tu confianza? Porque si usted descubre y entiende que cuando usted confía es que usted se deposita, ¡guau!, se desplaya. Porque usted no sabe de verdad, usted no entiende el término, usted no conoce la significación, usted no ha indagado, usted no ha investigado, a usted no le han dicho qué quiere decir confianza. Tú entiendes y crees que confianza es que, yo confío en él, yo confío en ella. No, yo confío en esto, yo confío en aquello, yo confío en lo otro. ¿Qué es confianza para ti? ¿Qué tú entiendes? Y si bien lo ve muy dentro de ti, que cuando usted se confía, usted se abre. Todos sus sentimientos, todas sus emociones, todas sus decisiones, todo y cuanto tiene que ver con las emociones, todo por cuanto es usted, lo abre a decisión. A decisión. De en quién está confiando o en lo que está confiando. Por lo que está, óyeme, lamentablemente está mal, que en la confianza que está el peligro. No puede haber peligro en lo que te produce creer. No puede haber peligro en lo que te produce paz y seguridad. Por lo que entonces, lo que debería tú hacer estas cosas para así descubrir y conocer. Ok. Aquí viene el precursor número 2, la opresión. Número 3, pleito. 4, humillación. 5, soberbia. 6, guerra. 7, miedo. 8, duda. 9, incredulidad. 10, mentira. 11, experiencias o situaciones adversas, amargas o contrarias a lo que se espera. 12, deshonra e infamia. Y 13, acoso, o como quien te persigue o corre tras de ti para hacerte algún mal. Si vuelve y lee el Salmo, si te lee cada una de estas citas bíblicas que te estoy dando, conocerás, entenderás que cuanto más angustia te producen, cuanto más te acosan, cuanto más te persiguen, cuanto más pleito, guerra, menos confianza. Entonces, si es como muchos dicen, y algunos que otros intelectuales doctos, capacitados y preparados en la motivación, vería usted, conocería usted, entendería que en la confianza no se encuentra ningún peligro, sino que debería usted conocer, entender estas dos cosas que te enseñan cómo debería confiar sin equivocarte. En el que la primera nos enseñan dos razones principales que te producen desconfianza, y es la que acabamos de ver, la primera y la segunda. En la segunda, pues hacer del caso omiso a los 13 precursores. Son precursores que provocan desconfianza. De inmediato usted descubre, usted percibe, usted detecta estos precursores, entonces no confíe. Es sencillo, es fácil. Nos vamos breve y de inmediato entonces a esta segunda cosa que te enseña cómo deberías
confiar sin equivocarte. La mejor manera de verificar en quién está puesta tu confianza y cómo recuperarla. Recuerden, entienda usted que David se encontraba cuando es un pueblo en el que solo y únicamente él dijo, notificó, avaló, confirmó: mi alma en ti está confiada. En el día que yo tenga miedo, en ti confiaré. ¿Qué pasó? ¿Qué estaba sucediendo con David? Probablemente esté pasando algo semejante contigo. Bien, lo primero es que vamos a ver, ya que aquí nos está hablando de la mejor manera de verificar en quién está puesta tu confianza y cómo recuperarla. Primero, reconocer. O sea, la mejor manera de verificar en quién está puesta tu confianza. Primero, o número uno, reconocer y alimentar nuestra generación con los 7 principios eminentes que hay que estudiar y meditar en la palabra de Jehová Dios Yahweh. Es decir, hay 7 principios eminentes. 7 principios que evidentemente lo vamos a encontrar en la palabra de Dios, que nos vamos a encontrar con ella en conversión, traducción e impresión, sin aferrarnos en una traducción, versión e impresión, porque la confianza en la Biblia se está perdiendo. ¿Por qué usted cree? ¿Por qué piensa? Bueno, porque no ha verificado en quién o en qué ha puesto su confianza. La ha puesto en una marca, lo ha puesto en un nombre. ¿Cuánta gente no han dejado de confiar en una marca específica? ¿Cuántas personas de repente que tienden a estudiar de la teología ya, tienden a decir que ya la Reina Valera ya no sirve, que la nueva versión internacional, que la Thompson, que no sé cuánto, que aquella? Pierden la confianza. ¿Pero por qué? Porque lamentablemente le han dado cabida, le han dado importancia. No están verificando en quién se está puesta esa confianza. ¿Bien? Estos 7 principios. El primero: nuestra confianza se recupera solo en Dios mismo, por medio de Cristo Jesús y su Espíritu Santo. Solo y únicamente puede recuperar esa confianza, porque recuerde usted, analice, piense y medite. Vuelvo y les repito, para los que nunca han escuchado, nunca han sabido, jamás han estudiado, nunca han investigado a respecto del término o palabra confianza, no saben, más pudiesen describirla, pudiesen significarla con lo que sienten y viven. ¿Y qué es confianza para ti? Bueno, confianza para mí es que yo confío. No. ¿Qué es confianza para ti? Confianza es que, bueno, que yo dejo que lo haga. No. Esto no es confianza. Confianza es que usted abrió todo lo que es, depositó seguridad, paz, creer y esperar. Por lo que sí nos está refiriendo a la palabra respeto de esto. Si usted lo lee, Primera de Juan, la primera carta de Juan en el Nuevo Testamento, vámonos breve, la primera carta de Juan, antes que el Apocalipsis o el libro de la Revelación, capítulo 5, del verso 13 al 15. Y Efesios 3 del 8 al 13. Búsquelo ahí mismo. Efesios capítulo 3 del 8 al 13. Vamos para entender que esto está fundamentado. Esto está confiado en la palabra misma de Jehová Dios Yahweh. ¿Cuál versión, traducción, impresión usted quiera leer? No aferrándose a una marca, sino a la palabra viva del Dios vivo. Recuerde que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es penetrante, más que toda espada de dos filos cortante, penetra hasta los tuétanos de los huesos, entrando allí y discernir entre el espíritu y el alma. Así que vea usted y conozca. Primera de Juan capítulo 5, verso 13.
al 15. Dice, vamos a leerlo del verso 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis. Enfócate en el término creéis. Creéis, fe es creer. En el nombre del Hijo de Dios. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Escucha, presta breve atención. Verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Por lo que en la confianza no está el peligro, en la confianza está la fe, está el creer, está la paz, está la seguridad. Usted lo que debería de verificar en qué o en quién está depositando esa confianza. Porque nuestra confianza, ¿quién es? ¿O en qué deberíamos confiar? Efesios 3 del 8 al 13. Segunda Tesalonicenses capítulo 3 del 1 al 5. Vaya, qué exquisitez de palabra. Para enseñarnos a verificar la mejor forma de confiar. Porque usted se está haciendo daño a usted mismo. Mientras más usted trate de matar en confiar, no, al contrario. Deje fluir, porque eso es lo que manifiesta fe y seguridad. Eso es lo que manifiesta confianza, creer, esperanza. Cuanto más deja usted fluir los precursores y las dos razones principales, mejor dicho. Ay, Dios mío, menos cree usted, ni siquiera en usted, ni en lo que va a hacer, mucho menos en los demás y jamás en Dios. ¿Por qué? Porque desconfiata de su propia sombra. Estamos hablando de los 7 principios. El número 2, en el la fuerte confianza y ser exaltado. Proverbio 14 del 25 al 27 y Proverbio 29 del 25 al 26. Y si usted descubrirá por qué Salomón nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, lo principal de usted ser sabio es temer a Dios. Por lo que el que teme a Dios o el temor a Jehová, Dios, Yahweh o Yahweh, está la fuerte confianza. Si usted deja de temer a Dios, si usted deja de respetar a Dios, no tiene confianza. No hay confianza, no existe confianza. Por lo que te ha dejado engañar con estas cosas. Y de hecho, el que confía, el justo, será exaltado. Si usted lo lee, entenderá lo que le estoy diciendo. Número 3. Desde el principio Dios nos mostró nuestra confianza en Él. Hebreos 3 del 7 al 15 y Proverbio 3 del 1 al 5. Vamos a ver a Proverbio capítulo 3 del 1 al 5. En el Antiguo Testamento después de Salmos. Proverbio capítulo 3. Proverbio capítulo 3. Del 1 al 5 dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Oigan bien, paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. La misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Verso 5. Confía o fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué produce la confianza? ¿Y en quién? Wow.
Número 4. La completa paz que supera todo pensamiento solo la da la confianza en Jehová. Por eso Isaías 26 del 1 al 5 te lo confirma. Número 5. El que no ama nunca ha conocido a Dios, por lo que jamás tendrá su confianza. Proverbio 9 del 9 al 10. Si usted dice que ama, entonces se entiende que conoce a Dios. Y si usted dice conocer a Dios, entonces debe mostrar que ama. Por lo que en su corazón y en su alma debe de haber una confianza en su palabra. Debe de haber una confianza en Él. ¿Bien? Vimos los 9 principios, los 7 principios, perdón. Ahora vamos a ver cómo recuperar esa confianza. Si entiendes que la perdiste o si entiendes que ya no confía en nada o en nadie, bien. ¿Cómo recuperar esta confianza? Ceder a 9 análisis de la palabra de Dios que nos enseñan a confiar en las cosas buenas, justas, fieles, verdaderas, venciendo la desconfianza en nuestro Dios y Creador y todo lo que de Él viene. O sea, que estos 9 análisis nos va a enseñar a confiar en todas las cosas que son buenas, justas, fieles, verdaderas. Venciendo absolutamente todo lo que produce desconfianza en Jehová Dios Yahweh, en su palabra y todo lo que de Él viene. Es decir, cuántas personas que dicen ser creyentes, que dicen ser temerosos de Dios, para que usted aprenda a verificar en quién o en qué debe confiar. ¿Bien? El primer análisis. El que no es conmigo es contra mí. Varón, ¿qué es esto? Jesús lo dijo. Hay una ocasión por la cual el mismo Cristo le notifica a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, especialmente a los discípulos. Por lo que ellos se encontraban algo adverso, algo de desconfiar en que pudiese perdonar a una persona que ya había cometido algún hecho. Pero recuerde que siempre las cosas estén adversas a ti, siempre las cosas estén contrarias a ti, usted no va a confiar. Por lo que, ¿cómo sabría que quién es que está correctamente bien? Entonces, para esto, o para este análisis y otro 9 análisis, nos va a enseñar cómo confiar, saber confiar. Y el primero es el que dijo Jesús: el que no es conmigo es contra mí. Porque usted debe de notar rápido y fácil que si alguien no está con usted, pues está contra. Alguien no está de acuerdo con lo que usted va a hacer o hace, uno de los dos está mal. Entonces uno de los dos produce desconfianza y uno de los dos produce confianza. Bien. Análisis número 2. Quien no recoge desparrama. Usted deja de confiar en quien está haciendo el pleito, en quien está provocando el desastre, el reguero. Ya como profesional, usted deja de confiar en alguien porque solamente lo que va es a desplayarse, produciendo un reguerete. Se va la confianza. Entonces, no es dejar de confiar, sino aplicar estas cosas. Número 3. Que nadie venga con titubeo. Vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Aprenda a que todo aquel se te acerque o
a quienes tú te acerques a mantener firme una decisión. Vuestro sí debe ser sí y vuestro no debe ser no. El no para todas las cosas adversas y contrarias a lo justo, bueno, fiel y verdadero. El sí, lo que va de acuerdo a lo bueno, justo, fiel y verdadero. A lo de confianza. A lo que sí se debe confiar. Segunda de Corintios 1 del 15 al 22 nos dice al respecto de cosas que deberíamos nosotros meditar. Número 4, o análisis número 4. Quien diga estar firme, mire no caer. Número 5, poner vuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Número 6, lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha, porque nadie se burlará de Dios. Aprendamos a sembrar confianza en Dios mismo, porque así cosecharíamos confianza. Número 7, mantenernos advertidos y no confiar en dioses paganos. Jeremías 46, del 25 al 26. Vamos a ver a Jeremías de forma breve en el Antiguo Testamento. Jeremías está después de Ezequiel. Antes de Ezequiel, perdón. Jeremías 46. Jeremías 46, enfatizando verso 25, versos 26. Bien, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ha dicho, he aquí que yo castigo a Amón, Dios de Tebas, a Faraón, a Egipto y a sus dioses y a sus reyes, así a Faraón como a los que en él confían. ¿Ves? Y los entregaré en mano de los que buscan su vida, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de sus siervos, pero después será abatido como en los días pasados, dice Jehová. Recuerden lo de Nabucodonosor, que como un animal, como un burro, lo puso a comer hierba. ¿Por qué? ¿En quién estaba puesta la confianza de él? ¿Verificó bien que la confianza sea confianza? Hágalo usted también. Número 8. Probar los espíritus para ver cuáles vienen de Dios. Sí, porque en muchas de las ocasiones se te cuesta, se te es imposible. Por eso es que difícil e imposible volver a confiar. ¿Quién fue ultrajado? ¿Quién fue violado? ¿Quién fue engañado? ¿Se te es fácil volver a confiar en un tío, una tía, un amigo, una amiga, un hermano, un sobrino? ¿Se te es dificultoso volver a confiar con marca, empresa, negocio? ¿Se te es difícil confiar con pastor, profeta, evangelista, maestro o apóstol? ¿Cuán dificultoso es volver a recuperar esa confianza? ¿Por qué? Porque depositamos confianza en quien no debimos. Confiamos en lo que no tendríamos que confiar. Porque la confianza nada que ver en lo absoluto, nada que ver con alguien presencial, sino con lo que te produce seguridad y paz, con lo que te produce fe, creer. Análisis número 9 y último. Ya que de Dios es nuestra confianza, jamás intentar nada contra quien confía en nosotros. Proverbio 3 del 25 al 29. ¿Cómo nos sorprende Dios hablando por medio de Salomón? Usted no puede intentar nada contrario a quienes o en quien confía en usted. Por lo que si usted prueba los espíritus de cualquiera que sean las personas alrededor suyo, y si usted ve precursores al respeto, como le hablé de estos 13 precursores, si usted ve estas dos razones que provocan desconfianza, entonces no abra su corazón, su alma. Es como cuando aquel que está escuchando la predicación, el sermón, el mensaje. Fíese usted de quien jamás y nunca en la vida le va a engañar,
de quien nunca va a violar su propia palabra. Fíate de aquel cual nunca jamás va a procurar el bienestar carnal o terrenal. Fíate de quien procura verte próspero, feliz, contento, amado, de quien procura verte libre. Por lo que es muy evidente hoy día, muchos de los cuales han desistido en confiar, y con esta predicación conocerán y entenderán que es el peor error. Es igual que el creer. Ya la gente dice, no, ya yo no creo, mentira del diablo. Lo que pasa es que está creyendo en lo que entiende, en lo que comprende que debería creer. Ya no tiene fe, ya no hay fe. Eso es un don, una capacidad de Dios. Fíjese que Santiago dice que aquel que está corto o falto de entendimiento o de sabiduría, pídale a Dios que Él la da sin reproche. ¿Y qué es la confianza? El principio de la sabiduría, el temor a Dios. Por lo que nadie puede decir que no cree. Alguien y todos creemos en algo, en alguien o en alguna cosa. Igual confianza. Olvídese que ahí no es que esté el peligro, porque si tuviera el peligro usted no confiara en nada ni en nadie, pero en algo o en alguien está confiando, o en alguna cosa. Así que pongámonos sobre nuestro pie y confía en Jehová Dios, Yahweh.